Y ahora comenzamos el recorrido por Atacama. Maray Televisión presenta Atacama en Ruta. Un viaje por los distintos parajes que nos brinda nuestra región. Atacama en Ruta ya está en marcha. Al continuar la ruta desde el sector de Las Bombas hacia el puerto de Pan de Azúcar, existía un punto intermedio en Las Vegas de Quinchihue, lugar en el cual mineros y animales encontraban descanso, agua y donde también podían reparar las carretas para continuar el pesado camino. Se nota. Miren la humedad. Mira. Esto funciona como una gran esponja y retiene el agua. Este es el espacio que tenían en esos tiempos los fragüeros, si se puede decir, que eran los maestros en arreglar las carretas. Y caletas que quedaban, o sea, que venían medias en panas, aquí descansaban y el fragüero entraba a tallar con su trabajo ahí para reparar y seguir viaje. Y todo esto que se ve negro es el carboncillo que iban desechando de las fraguas donde ya no ocupaban más, y iban botando y botando. Esto debe estar solamente mucho más abajo, todas estas sobras de ellos. Eran tramos muy largos, de mucho sacrificio. De hecho, en Quinchihue, ahí es donde hay una guada grande, y ahí es donde estaban las posadas, donde se arrendaban carretas, donde estaban los herreros. O sea, daban trabajo a mucha gente. Y era un ir y venir de carretas, le llamaban ferrocarriles de sangre. Y eran 17, 18 mulas con unas tremendas carretas, eran grandes las ruedas. A la importancia de las aguadas, que entregaban vida en estas hostiles condiciones, se sumaba la relevancia del intercambio de alimentos, insumos y diversos productos con cuyo trueque esta comunidad lograba subsistir. Y así como llegaba de la cordillera el charqui de guanaco, el charqui de cabra, como llegaba de la cordillera el carbón y la leña para los centros mineros, es posible que también de la costa llegaban los vendedores estos con sus productos marinos, empezando por el charqui, que se comían todos los asentamientos mineros. Así que este intercambio minero y pescador desde tiempos remotos ha existido. Y acá se aprecia la fuerza del aluvión. Y si te fijas, todavía hay restos de lo que pueden haber sido parte de los sacos, de los capachos. Y tiene acá las huellas de las distintas etapas históricas de la actividad que se hacía acá. Fíjate, restos de caña, hueso. Mira, Iván, el carbón que estábamos hablando que quizás lo traían de Lota, ¿ya? Y que lo usaban para la fragua. Bueno, acá hace 30 años atrás se observaban las huellas de ese antiguo asentamiento. Había mucho material en superficie, había cerámica típica del siglo XIX, también se encontraban restos de madera, mucho metal, restos de botellas, esas botellas de loza antiguas. Mucho eso de estar ahora bajo tierra, eso lo llevaron. Leche de carreta, leche. Y estuvo allá en el Cascario, por ahí estaba puesto, quizás hasta no habíamos. Concluido el trayecto desde Carrizalillo hacia el puerto, nos encontramos con un movimiento naviero en torno a la exportación del mineral y el intercambio comercial, que si bien no convertían a Pan de Azúcar en uno de los grandes puertos de la región, sí lograban mantener una actividad portuaria de mediana envergadura. El más alto movimiento marítimo que tuvo fue en el periodo 1871-1872, entre abril de 1871 y fines de marzo de 1872, registrando un total de 113 naves, lo cual obviamente es un flujo bastante importante. Estamos hablando de aproximadamente casi 10 naves por mes. Es decir, estamos hablando de el arribo de un buque cada 3 días. Es bastante
fluido en ese año la llegada de buques. En otros años anteriores estamos hablando de 79 buques en el periodo 1877-78, es decir, para que nos hagamos una idea, 5 naves por mes, naves de cabotaje y naves internacionales. Cabotaje, aclaro, son aquellas que mueven cargas internas dentro del país. La manera que había de vincularse con la zona central de Chile era por barco, y por lo tanto la llegada de los barcos a Pan de Azúcar importaba mucho el desarrollo, la conectividad, la comunicación y el emprendimiento que había en toda esa zona. También cuenta la historia en que se veían las dos partes de Chile, la de Alcornia y la del minero que trabajaba duro. Y el pueblito que estaba en Pan de Azúcar no era muy grande tampoco. Hoy en día no encontramos nada, solamente las puras rastros del pueblito. La fundición, más la aduana, las casas de muchas personas, y también yo les repito, tienen que haber existido ahí casas de la esposa y los hijos, ¿sí?, de Carrizalillo. Mi bisabuela llegó siendo joven también a Pan de Azúcar, parió sus hijos, parió a mi tío abuelo Máximo II Villaflor Luis, y también parió a mi abuelo Tomás Villaflor Luis el 9 de noviembre de 1890, tal vez el último de los habitantes nacidos en Pan de Azúcar. Aquí donde están estas casas, aquí donde les decía yo que estaban las canchas de acopio del mineral. Las canchas de acopio estaban aquí, ¿ya? Y aquí seleccionaban el mineral y después lo encarretaban y lo embarcaban luego en el embarcadero, en el muelle. Y esto es, como les digo, esto aquí donde están las casas ahora eran las canchas de acopio. Como ustedes pueden ver, ahí todas esas pircas que están arriba, abajo del terraplén ese, toda esa pirca es del tiempo de la fundición. Incluso en la esquina del muro todavía quedan bloques de escoria, que los mismos de la gente de la fundición hacían los cuadros de escoria para poder instalarlos donde ellos estimaban conveniente. Aunque Carrizalillo se considera el yacimiento que dio vida a este lugar, Pan de Azúcar también contó con las faenas en torno a la exploradora, mina descubierta en 1865 por José Díaz y Antonio Julio, y que dio origen a la fundición ubicada en el mismo pueblo. Una minería de mediana envergadura del cobre, fundición in situ, es decir, en el mismo lugar de la explotación, y embarque en el puerto que entregaba la bahía más adecuada y más cercana al punto de explotación minera. Entonces, eso es este circuito de Carrizalillo Pan de Azúcar, responde a ese modelo. Hay unas monumentales ruinas de adobes que señalan la existencia de esta fundición, en realidad. Algunos de estos bloques de fundición, más o menos como los años 40, fueron llevados a Chañaral para ornamentar algunos lugares cerca de la costa. En el último camping, bueno, ahora con la modernidad, ahora estamos viendo vehículos, todo acá, pero donde está ese vehículo gris, de ahí salía el muelle a mar adentro. Y tenía aproximadamente 200 metros de longitud. Y de ahí, en las carretas con los bueyes, traían el mineral y lo embarcaban en el muelle y en unas lanchas grandotas, y el barco se fondeaba a 500 metros de allá para no venirse a la orilla, y en las lanchas reembarcaban el metal a los barcos. Debido a la fluctuación del precio del cobre,
El cierre de Carrizalillo marcaría el inicio de la decadencia de Pan de Azúcar. Desde 1830 a 1850, aproximadamente 7/8 de las exportaciones del país eran de minería. Sin embargo, ya en la década del 70, las exportaciones mineras del país es más o menos la mitad, cosa que nuestros antepasados consideraban que eso era una situación de crisis y de angustia. Creo que la compañía inglesa que trabajó en Pan de Azúcar le faltó un poquito más de suerte, porque en 1860 ellos estaban en plena acción y a mí me da la impresión, eso es una teoría, de que a ellos les faltó un poco de capital. Si la explotación minera se mantiene, la presencia humana se mantiene. Y esto se cierra poco después del año de 1890, es decir, fueron más o menos 10 años de decadencia hasta el fin último de Pan de Azúcar. Después ya esto fue quedando como recuerdo, había hartas cosas que un pueblo abandonado lo dejaron, había mucho cachureo, puedo decirle, utensilios. Había una rueda de carreta, había eje, había vajilla, había tenedores, ropa. Y eso fue con el tiempo desapareciendo. Eso también como el misterio, ¿por qué pasó con todo lo que había acá? Porque también, bueno, dentro de la historia vino el desarme, después del desarme me parece que fue un incendio que hubo acá, y después del incendio tuvimos como en 1922 más o menos que el tsunami que azotó estas costas. Cuando llegamos acá a Pan de Azúcar, aquí era nuestra casa, digamos casa, pero eran rucos, hechos con desechos, con todo reciclado. Era con cartones, totora, y aquí era el rancho nuestro. Estos son los bloques que yo le decía de escoria, de esto. Esto tiene que haber sido un piso de una casa, de una oficina o algo, pero está tan bien hecho que como que lo han hecho en el molde. Después se fue juntando todo lo que era basura acá y no encontramos nada mejor que echarla ahí y después sepultarla. Sepultarla y después cerrar con piedra. Papeles, tarros, basura, todo lo que era basura se echó ahí y se selló después con piedras y tierra. Sabíamos que aquí hubo un puerto de embarque, que estuvo la primera fundición, pero más historia no se conversaba tampoco, la gente como no le interesaba mucho la historia de los lugares como ahora, porque ahora se le da mucho más importancia, antes no, era estar nomás, y si había que destruir, se destruía, éramos más depredadores. Y si ustedes ven la distancia que hay de la alta marea, ¿cierto? Hacia allá son varios metros. Como que había seguridad en ese rincón para las construcciones. Bueno, aquí podemos ver la línea de la calle principal, que según los relatos ya establece que era paralela a la costa y que estaba intersectada por 3 calles principales. Si nos acercamos, vamos a ver lo que quedan de las fundaciones. Sobre esto, algunos plantean que había una estructura de madera, otros de caña con barro, ¿ya? Techos de calamina, también techos de paja. Y aquí vemos una de las líneas de las bases de las casas, ¿ya? Y si vemos la línea en perspectiva podemos ver, digamos, hasta dónde continuaba. Aquí al frente vemos otra fundación, quizás de una vivienda, alguna actividad vinculada al puerto, y que está totalmente enterrada. Vemos los cimientos de la fundación y acá hay todo un depósito histórico, digamos, de la actividad hace más de 150 años atrás. Y esta es la calle principal.
Quienes llegaron a Pan de Azúcar luego de la época minera encontraron, además de los vestigios del puerto, fundición y poblado de Pan de Azúcar, un cementerio ubicado muy cerca en dirección al norte. Ahí encontraron a los difuntos en cajones y con cruces, a diferencia de los sitios que se han identificado como cementerios de pueblos indígenas. Hoy día lo vemos semi-abandonado, pero en la práctica hay que remontarse hacia más de 100 y tantos años atrás y ver toda la vida que albergó este desierto, la cantidad de leyendas, de cateadores, ya los sectores de las aguadas, donde obviamente ahí eran paradores donde se podía subsistir, poder dar agua a los animales y poder avanzar, digamos, hacia los puertos de la costa de Chañaral y también de Pan de Azúcar. Todos aquellos espacios mineros donde hay este extractivismo tan sistemático, extraen y se van, y se pierde todo. Surgen estos pueblos y posteriormente se transforman en pueblos fantasmas. El tema sería que su memoria no sea olvidada. Bueno, aquí tenemos parte de los vestigios que quedan de este asentamiento del antiguo puerto de San José de Pan de Azúcar. Aquí vemos fragmentos, digamos, de loza, fragmentos de vidrio, carbón, maderas, ya fragmentos de lo que ellos también tenían para su sustento de mariscos, de conchas de locos, ¿ya? Aquí también encontramos la cerámica. Mucha de esta cerámica era importada, traída desde Inglaterra, Europa, Francia principalmente. ¿Ya? La mayor parte quizás acá es de Inglaterra, ¿ya? Y aquí existe, digamos, toda esta cantidad de fragmentos. En algunos casos también se encuentra, digamos, la marca de fábrica de esta loza, que está traída, dice Britton, y después dice del puerto de Davenport, ya en Inglaterra. Sabemos que muchas de estas minas eran de propiedad inglesa, por lo tanto lo común es que traían vajillas, digamos, desde esos puertos. Frente a lo que fue la desaparición de la etnia de los changos, mi teoría, en base a lo que he podido estudiar, es que ellos desaparecieron no porque fueron extinguiéndose o muriendo como pueblo, sino que porque se fueron incorporando las ciudades y ahí se fue produciendo una mezcla. Entonces, basado en una de las pocas fotografías antiguas, pienso que he visto una en mi vida, foto auténtica de chango. Pienso que los rasgos étnicos son muy parecidos a mucha gente que vive ahora en nuestra ciudad, o en Taltal, o en Caldera, y en otras partes. Se nota la influencia de la etnia. Antes aquí se encontraban también por el parque conchas, flechas. Es como un tejido esto. Como arpillera, pedazos de arpillera. Pedazos de género. Pedazos de género. Pedazos de arpillera. Que estos eran sacos que sacaban, eran unos sacos pequeños que sacaban, le echaban mineral para luego hacer los análisis ellos. Eso eran saquitos pequeños y los llevan al laboratorio. ¿Cuánto más hay acá enterrado? Por tanto, esto es una cápsula de tiempo que podemos, digamos, investigar, que hay que rescatar, y afortunadamente, como esto es un parque nacional, debe tener cierta protección. Y quizás en el futuro podamos ver en este lugar, digamos, cómo se delineaban las calles, los cimientos, las fundaciones de las casas. Por lo tanto, podemos contar la historia en el mismo lugar, aprovechando la existencia de un parque nacional.
Pese a los pocos vestigios que el paso del tiempo y los fenómenos naturales han dejado en el parque, aquí permanecen las huellas de un pasado minero que urge ser rescatado y cuya comunidad hoy tiene la responsabilidad de resguardar. Bueno, para mí es algo grande, porque yo toda mi vida trabajé en el mar, trabajé de buzo más de 30 años, después me dediqué con mi señora a la gastronomía, el cual usted vio el local que tengo ahí, y yo era ignorante en este tipo de cosas, y después empezó a interesarme y empecé a hacer preguntas. Soy un pescador que me gusta la historia del pueblo, de las caletas. Eso para mí es grande. Como resguardar lo que tenemos y enseñar a las próximas generaciones, pues. También a querer y a cuidar nuestro entorno. La relevancia principal que tiene estos hallazgos históricos que tenemos fuera del Parque Nacional, como es Carrizalillo y la mina exploradora, son vestigios donde uno debiera preocuparse para poder lograr recoger la mayor información posible para ser entregada al visitante, para activar la idea de salvaguardar el patrimonio histórico y cultural. Pero es necesario que la historia de este lugar sea contada en las escuelas, las municipalidades, la misma intendencia que forme el Sernatur, y todos los entes que están acá, para que podamos darle valor a esto. Quizás el desafío que tenemos es lograr un diálogo permanente y generar las confianzas entre los 2 o 3 actores principales que tiene la caleta de Pan de Azúcar, que son los pescadores, que son todos los profesionales guardaparques que día a día se destacan en cuidar este patrimonio, y también las autoridades y el público en general. Tenemos que tener un diálogo inteligente para poder planificar cómo vamos a usar este territorio, cómo vamos a potenciar sus recursos, cómo vamos a rescatar aquello que se ha perdido y cómo vamos a utilizar las experiencias fallidas y exitosas del pasado para poder construir un espacio donde nos sintamos cómodos, pero que también podamos vivir mejor. Nuevamente, recordemos qué fue lo que ocurrió, tengamos previsión para el futuro, pero generemos entonces una mirada más crítica no solamente sobre los procesos mineros, sino que también sobre los procesos de cómo se nos enseña la historia en Chile. En estos caminos persiste el recuerdo de un mundo indígena y un mundo colonial que cohabitaron para construir una parte invaluable de la historia del norte chileno. En nuestras manos está tomar las huellas que nos permitan interpretar estos paisajes y poner en valor la experiencia de mujeres, hombres y niños que, atraídos por la idea de un futuro mejor, sortearon difíciles condiciones de vida y encontraron en este desierto su hogar. Detenemos el viaje por hoy. Esto fue Atacama en Ruta, un recorrido por la magia de nuestra región. Atacama en Ruta fue una producción de Maray Televisión. Atacama en Ruta